Buenas. Este 10 de octubre, sacaron la nueva actualización en Dandy's World, dando la bienvenida al evento de Halloween. Y hoy veremos qué trae este esperado evento. Así que, empecemos. Lo primero que podemos notar es que ahora el lobby tiene decoración de Halloween. La moneda del evento son estas calabazas que vemos aquí. Tenemos skins de Halloween. Primero está esta skin de Glisten, el cual está disfrazado de demonio. Por otro lado, tenemos esta skin de Shelly, la cual está disfrazada de bruja. Astro también es un demonio. Connie es esto. Rebecca es una Neko Kawaii. Soulburster es lo que sea esto. Eclipse es un recolor. Gourdy ahora tiene ropa. Cosmo es un científico, pero con la diferencia de que cuesta 1200 de calabazas y 1200 de Ichor. Y Sprout es una especie de Frankenstein, pero al igual que Cosmo, su skin cuesta 1200 de calabazas y 1200 de Ichor. También tenemos nuevo mapa de evento, sale cada 5 pisos, y se ve así. En mi opinión está muy chulo. En este evento tenemos 4 nuevos toos de Halloween. La primera es Rebecca, cuesta 300 calabazas, su habilidad hace que sea inmune a todos los efectos negativos, es decir, que no le afectará cansancio, confusión, lentitud, ni enfermedad. El segundo es Soulburster, cuesta 700 calabazas y el 50% de la investigación de su Twister, su habilidad le permite tener 4 corazones, y ya. Y menuda mierda de estadísticas. El tercero es Eclipse, cuesta 1500 calabazas y 5 o más tons, su habilidad es que transforma en un hombre lobo cuando se desmaya, emite un brillo, gana 2 estrellas de resistencia, y un aumento del 20% en la velocidad de movimiento. Y por último, y más importante, Gourdy el main del evento, cuesta 3000 calabazas, 2500 de Ichor y el 100% de la investigación de su Twister, su habilidad activa da una mejora aleatoria del 20% durante 15 segundos a todos los jugadores dentro del alcance, tiene un tiempo de reutilización de 35 segundos, y su habilidad pasiva da un aumento de velocidad del 20% a todos los jugadores durante 5 segundos, cuando se abre el ascensor y cuando comienza el modo pánico. No solo eso, sino que por sus estadísticas puede llegar a ser el mejor extractor del juego, o el segundo. Estos toons estarán por tiempo limitado durante el evento, si no los consigues a tiempo tendrás que esperar hasta el año que viene. Ahora hablaremos de los twisteds del evento. Twisted Rebecca, no tiene nada especial, su trinket sirve para ver las calabazas que hay en el piso cada 5 segundos. Twisted Soulburster persigue más o menos el mismo tiempo que Dandy, y campea las máquinas como Connie, pero sin meterse en ellas, su trinket hace que cuando un Twisted te golpea, el Twisted se vuelve un 15% más lento durante 30 segundos. Twisted Eclipse ladra cuando ve a un jugador y alerta a los Twisteds cercanos, es como Pebble pero en versión Twister, con su trinket podrás ver la ubicación de todos los jugadores cuando una máquina es reparada por cualquier jugador. Y por último, el Twisted Main Gourdy es una mezcla de Glisten y Gigi, aparece sentado en un lugar del mapa como si fuera Blob, tiene un medidor en la cabeza en la que si se llena se volverá agresivo, para calmarle hay que darle un objeto del inventario, una vez que le hayamos dado un objeto su barra bajará completamente, su trinket hace que cuando no tengas toda tu salud podrás ver todos los objetos del mapa como si hubiese una cola hasta que tu salud esté completa. Un dato curioso es que en el piso 20 tenemos garantizado a este Twisted. Los stickers aún no se añadieron. Bueno, espero que os haya gustado el video. Recordar que el evento estará un mes. Bueno, adiós.